La maestra de mi hija no dejaba de humillarla frente a la clase, así que le di una lección que nunca olvidará. Mi hija Lily siempre había amado la escuela hasta que le tocó la maestra Estrada para segundo de primaria. La primera semana parecía estar bien. Lily llegaba a casa emocionada por la tortuga que tenían de mascota en el salón y el rincón de lectura con cojines. Pasaba horas por la noche practicando su ortografía y haciendo dibujos para su maestra. Pensé que habíamos tenido suerte con un comienzo de año tan entusiasta. Luego empezaron las tarjetas rojas. La maestra Estrada tenía un sistema donde los niños recibían tarjetas verdes por buen comportamiento, amarillas por advertencias y rojas por estar en problemas. Lily recibió su primera tarjeta roja por pedir ir al baño durante la clase de matemáticas. Ella había levantado la mano y esperado, pero la maestra Estrada dijo que debería haber ido durante el recreo. Lily se hizo pipí un poco tratando de aguantarse y tuvo que usar ropa de la caja de objetos perdidos el resto del día. Cuando le envié un correo a la maestra Estrada al respecto, me dijo que los niños necesitan aprender a manejar su tiempo. La semana siguiente, Lily recibió una tarjeta roja por ayudar a otro estudiante con su hoja de trabajo. La maestra Estrada dijo que eso era hacer trampa, aunque Lily solo le estaba mostrando al niño dónde escribir su nombre. Luego, otra tarjeta roja por levantarse a sacarle punta a su lápiz sin permiso. Otra más por estornudar demasiado fuerte durante la hora de lectura. Para octubre, Lily recibía tarjetas rojas casi a diario por las cosas más ridículas, mientras que otros niños hacían lo mismo sin consecuencias. Pero el verdadero problema comenzó con los castigos públicos. La maestra Estrada hacía que Lily se parara frente a la clase y explicara por qué había recibido una tarjeta roja. Una niña de 7 años teniendo que pararse ahí mientras 20 niños la miraban fijamente, tratando de explicar por qué beber agua sin permiso estaba mal. Lily empezó a tener dolores de estómago todas las mañanas y a suplicar no ir a la escuela. Programé una reunión con la maestra Estrada, quien me dijo que Lily era demasiado sensible y necesitaba forjar carácter. De hecho, dijo que tal vez si yo la disciplinara mejor en casa, Lily no llamaría la atención en la escuela. Le pregunté qué significaba llamar la atención, y enumeró cosas como tararear en voz baja mientras trabajaba y moverse en su asiento. Cosas normales de una niña de 7 años. Intenté ir con el director, pero la maestra Estrada llevaba 15 años ahí y él dijo que ella tenía sus propios métodos que funcionaban. El peor día fue cuando Lily recibió una tarjeta roja por llorar. Se había raspado la rodilla en el recreo y trataba de no llorar, pero las lágrimas rodaban por su cara. La maestra Estrada la hizo ponerse de pie y decirle a la clase que llorar era de bebés y que los niños de segundo grado ya eran niños grandes. Toda la clase se rió mientras mi hija estaba parada allí con la rodilla sangrando, tratando de disculparse por tener sentimientos. Esa noche Lily me preguntó si ella era una niña mala. Dijo que la maestra Estrada le dijo a la clase que le daba más tarjetas rojas a Lily que a nadie más este año. Decidí que la maestra Estrada necesitaba entender cómo se veían las consecuencias reales. Primero comencé a ofrecerme como voluntaria en el salón de clases cada semana. La maestra Estrada no podía decir que no porque la escuela fomentaba la participación de los padres. Me sentaba en la parte de atrás tomando notas de todo. No de manera obvia, solo apuntando cosas en una pequeña libreta con una sonrisa. La maestra Estrada preguntaba qué estaba escribiendo y yo decía que solo recordaba cosas graciosas que decían los niños, pero ella me veía escribir cada vez que le daba una tarjeta roja a Lily. Eso la ponía nerviosa. Luego me hice amiga de todas las mamás vocales del salón. Tomábamos café. Hablábamos de nuestros hijos y yo mencionaba casualmente lo estresada que estaba Lily por todas las tarjetas rojas. Ellas empezaron a compartir sus propias preocupaciones sobre la estricta actitud de la maestra Estrada. Pronto, todas estaban comparando notas sobre castigos injustos. La red de chismes de las mamás se activó y de repente todas estaban vigilando cada movimiento de la maestra Estrada. También comencé a enviar los correos electrónicos más alegremente agresivos. Cada tarjeta roja recibía una respuesta pidiendo una aclaración detallada sobre las reglas del salón. Si tararear interrumpía, ¿qué pasaba con golpear la mesa con los dedos? Si pararse sin permiso estaba mal, ¿qué pasaba si a un niño se le caía algo? Copiaba al director en cada tercer correo solo para mantener a todos informados sobre la gestión del aula. La maestra Estrada tenía que pasar horas respondiendo a mis inquietudes. El punto de inflexión fue el festival de invierno. Me ofrecí para ayudar a coordinar y me encargué del plan de asientos de los padres. Me aseguré de que los mayores críticos de la maestra Estrada estuvieran sentados justo detrás de ella. Durante el espectáculo, organicé que Lily hiciera una introducción especial agradeciendo a todos los maestros, excepto que misteriosamente olvidó a la maestra Estrada. Cuando la gente preguntaba por qué, yo susurraba sobre la situación de las tarjetas rojas. Para el intermedio, todos los padres miraban mal a la maestra Estrada. Luego vino la fiesta del Día del Amor y la Amistad. Me ofrecí a traer los suministros y llegué con todo en color rojo. Platos rojos, vasos rojos, servilletas rojas, decoraciones rojas. No dejaba de decir cuánto amaba a Lily el color rojo ahora gracias a verlo tanto este año. Los otros padres captaron la indirecta y empezaron a hacer bromas sobre la colección de tarjetas rojas de Lily. La cara de la maestra Estrada combinaba con las decoraciones. La obra maestra fue durante la semana de apreciación al maestro. Organicé el regalo de la clase y sugerí que todos escribieran notas sobre lo que sus hijos aprendieron este año. Ayudé a Lily a escribir la suya, que decía: «Gracias por enseñarme que, incluso cuando hago mi mejor esfuerzo, no es suficiente».
y que a algunas personas simplemente no les agradaré sin importar lo que haga. Me aseguré de que esa tarjeta estuviera justo arriba cuando la maestra Estrada abrió el regalo frente a todos los padres. La habitación se quedó en completo silencio. La cara de la maestra Estrada se puso roja brillante mientras leía las primeras palabras de la tarjeta de Lily en voz alta, su voz confiada al principio pero apagándose cuando se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Rápidamente la pasó al fondo de la pila y trató de pasar a la siguiente tarjeta, pero Maribel se inclinó hacia adelante con una sonrisa dulce. Preguntó si podíamos pasar las notas para que todos pudieran leer las cosas maravillosas que escribieron los niños. Las manos de la maestra Estrada temblaban un poco mientras le entregaba la pila a la madre a su lado. Vi las tarjetas pasar alrededor del círculo mientras la maestra Estrada se quedaba allí congelada, su sonrisa pareciendo más una mueca de dolor. Los padres comenzaron a leer y sus expresiones cambiaron de agradables a confundidas y luego a horrorizadas. Una mamá se cubrió la boca con la mano. Otra miró a la maestra Estrada con las cejas levantadas y luego me miró a mí. La habitación se quedó muy tranquila, excepto por el sonido de las tarjetas pasándose. La maestra Estrada trató de reírse y dijo algo sobre cómo los niños tienen perspectivas tan interesantes, pero nadie se rió con ella. La fiesta terminó rápido después de eso, con los padres recordando de repente que tenían lugares a donde ir. Maribel me alcanzó en el estacionamiento mientras yo abrochaba a Lily en su asiento del coche. Me tocó el brazo y su voz era tranquila pero urgente. Me dijo que su hija, Emma, había estado recibiendo tarjetas rojas por cosas que no tenían sentido, como organizar sus crayones durante el tiempo libre o pedir un pañuelo desechable. Maribel dijo que pensaba que Emma solo estaba teniendo problemas para adaptarse a segundo de primaria y tal vez estaba siendo demasiado sensible. Pero después de leer la tarjeta de Lily y pensar en todas las historias que Emma le había estado contando, se dio cuenta de que no era culpa de Emma en absoluto. Nos quedamos allí entre nuestros coches mientras los otros padres pasaban y Maribel preguntó si podíamos vernos para tomar un café mañana para hablar sobre lo que realmente estaba pasando en ese salón. Le di mi número y acordamos vernos en el Starbucks cerca de la escuela a las 9 de la mañana. Al día siguiente llegué primero y pedí mi café con leche habitual. Maribel llegó justo a las 9. Pero tenía a otra mujer con ella. Maribel la presentó como Alicia y explicó que le había mencionado nuestra cita de café a Alicia cuando dejó a los niños esa mañana. El hijo de Alicia también estaba en la clase de la maestra Estrada, y cuando Maribel mencionó las tarjetas rojas, Alicia prácticamente suplicó venir. Agarramos una mesa en la esquina lejos de otras personas y saqué mi teléfono para mostrarles fotos de algunas de las tarjetas rojas de Lily. Alicia las miró fijamente y luego rebuscó en su bolsa para mostrarnos las tarjetas rojas de su hijo de solo esta semana. Una era por respirar demasiado fuerte durante la lectura en silencio. Otra era por jugar con su lápiz durante una lección. Maribel sacó fotos en su teléfono también y las esparcimos todas sobre la mesa entre nuestras tazas de café. Las tres comenzamos a comparar notas sobre lo que nuestros hijos nos habían estado contando y surgió un patrón que me hizo doler el estómago. La maestra Estrada tenía un grupo de niños a los que atacaba constantemente mientras otros niños tenían los mismos comportamientos exactos sin consecuencias. Decidimos allí mismo que necesitábamos documentar todo lo que nuestros hijos nos contaran sobre cada día escolar. Alicia sugirió que creáramos un documento compartido donde todas pudiéramos agregar entradas con fechas, horas y detalles específicos sobre lo que sucedía. Salí de esa cafetería y conduje directamente a la escuela para programar una reunión con la orientadora. La secretaria trató de decirme que la orientadora tenía la agenda llena por semanas, pero le dije que era urgente con respecto a la salud mental de mi hija, y que esperaría el tiempo que fuera necesario. La orientadora encontró 10 minutos para mí esa tarde. Me senté en su pequeña oficina rodeada de carteles motivacionales y le conté sobre los dolores de estómago de Lily cada mañana y cómo había empezado a tener problemas para dormir. La orientadora escuchó y tomó notas asintiendo como si hubiera escuchado esto antes. Cuando mencioné el nombre de la maestra Estrada, la pluma de la orientadora dejó de moverse y puso una cara cautelosa. Dijo que no podía hablar de otros estudiantes debido a las reglas de privacidad, pero que había visto a varios niños de segundo de primaria este año con síntomas de estrés similares. Luego sugirió que tal vez querría hablar con otros padres para ver si también tenían preocupaciones. La forma en que lo dijo dejó claro que me estaba diciendo algo sin decírmelo realmente. Le agradecí y me fui sintiendo que acababa de recibir confirmación de que esto era más grande que solo Lily. Esa noche, Maribel me llamó y dijo que le había contado a su esposo, Carlos, sobre todo lo que descubrimos en el café. Carlos estaba en el consejo escolar y Maribel dijo que estaba impactado porque la maestra Estrada siempre había recibido excelentes reseñas del director. Me dijo que Carlos iba a preguntar discretamente a los otros miembros del consejo para ver qué sabían. 2 días después, Maribel me envió un mensaje de texto diciendo que Carlos había descubierto que otros 3 miembros del consejo habían recibido quejas sobre la maestra Estrada este año. El director Hernández nunca envió ninguna de esas quejas al consejo como se suponía que debía hacerlo. Carlos estaba furioso porque el consejo debía ser informado sobre preocupaciones graves de los padres, especialmente patrones de quejas sobre el mismo maestro. El lunes siguiente me presenté para mi turno habitual de voluntariado en el salón de la maestra Estrada, pero esta vez no solo estaba ayudando a los niños con sus hojas de trabajo u organizando suministros. Estaba observando todo. Me senté en la parte de atrás con mi libreta y anoté lo que vi con horas exactas. A las 9:15, la maestra Estrada le dio una tarjeta roja a un niño llamado Jaime por golpear su lápiz contra el escritorio.
A las 9:43, no dijo nada cuando otro niño hizo exactamente lo mismo por el doble de tiempo. A las 10:20, le dio a Lily una tarjeta roja por levantarse a tirar un pañuelo sin permiso, pero a las 10:35 otra niña se levantó y le sacó punta a su lápiz sin preguntar y la maestra Estrada solo le sonrió. Lo documenté todo. Los mismos 5 niños seguían recibiendo tarjetas rojas mientras otros niños tenían comportamientos idénticos y eran elogiados o ignorados. La maestra Estrada seguía mirando hacia atrás mientras yo escribía y podía verla ponerse más tensa a medida que avanzaba la mañana. Después de clase, la maestra Estrada pidió a los niños que se formaran para el almuerzo, y luego caminó hacia donde yo estaba empacando mis cosas. Tenía los brazos cruzados y preguntó por qué realmente estaba siendo voluntaria tanto este año. Su voz tenía un tono que no estaba allí antes. La miré y le di mi sonrisa más dulce. Le dije que simplemente me encantaba estar involucrada en la educación de Lily y ver cómo funcionaba el segundo grado. Dije que era muy interesante observar diferentes métodos de enseñanza y estilos de gestión del aula. La maestra Estrada me miró fijamente por un largo momento y pude verla tratando de averiguar si yo estaba siendo genuina o burlándome de ella. Finalmente, solo dijo que eso era agradable y se alejó, pero sus hombros estaban tensos y seguía mirando hacia atrás mientras se iba. Sabía que ella entendía que la estaba vigilando ahora y documentando todo. Iba a tener que ser más cuidadosa cuando yo estuviera en el salón. La presión siguió aumentando durante las siguientes 2 semanas. Carlos se comunicó con el director Hernández y mencionó que el consejo escolar estaba haciendo preguntas sobre las quejas de los padres. De repente Hernández aceptó reunirse conmigo, con Maribel y con Alicia, todas juntas. Nos sentamos en su oficina con nuestras carpetas de documentación esparcidas por su escritorio. Hernández parecía realmente incómodo mientras le mostrábamos el patrón que descubrimos. Le mostramos las tarjetas rojas con fechas y horas. Le mostramos nuestro documento compartido con docenas de entradas de nuestros hijos sobre el trato injusto. Señalamos que los mismos 5 niños estaban siendo atacados mientras que otros no eran medidos con la misma vara. Hernández seguía ajustándose la corbata y diciendo que estaba seguro de que había una explicación. Pero cuando Alicia le preguntó qué posible explicación podría haber para darle a una niña de 7 años una tarjeta roja por respirar demasiado fuerte, no tuvo respuesta. Finalmente prometió que observaría personalmente el salón de la maestra Estrada para ver qué estaba pasando. 2 días después de esa reunión, Lily llegó a casa de la escuela sonriendo. Habló sin parar durante la cena sobre lo genial que fue su día y lo amable que había sido la maestra Estrada con todos. Dijo que la maestra no dio ninguna tarjeta roja e incluso dejó que los niños se levantaran por pañuelos sin preguntar. Sentí una sensación de hundimiento en el estómago porque sabía exactamente lo que había sucedido. La maestra Estrada sabía sobre la observación del director y montó un espectáculo. Se había comportado de la mejor manera para mostrarle a Hernández que todo estaba bien. Esa noche le envié un correo electrónico a Hernández explicando que el comportamiento de la maestra Estrada cambiaba cuando sabía que la observaban. Le pedí que hiciera observaciones no anunciadas ya que la programada no le había mostrado el ambiente real del aula. Copié a Carlos en el correo para que el consejo escolar supiera que había hecho la solicitud. La semana siguiente la maestra Estrada tomó represalias. Lily llegó a casa con 3 tarjetas rojas de un solo día. Y estaba sollozando tan fuerte que apenas podía pronunciar las palabras. Una tarjeta roja fue porque su letra era demasiado grande y ocupaba demasiado espacio en la página. Otra fue por tararear en voz baja mientras coloreaba durante la hora de arte. La tercera fue por tardar demasiado en formarse para el recreo. Miré esas tarjetas rojas y sentí rabia creciendo en mi pecho. Esto fue deliberado. La maestra Estrada estaba castigando a Lily porque me había quejado con el director. Agarré mi teléfono y tomé fotos de las tarjetas rojas. Luego tomé fotos de la cara manchada de lágrimas de Lily y sus ojos rojos. Me senté frente a mi computadora y escribí un correo electrónico con el asunto escalada de represalias contra estudiante después de queja de los padres. Adjunté todas las fotos y se lo envié al director Hernández, a la orientadora escolar y a Carlos. Expliqué que la maestra Estrada le había dado a Lily 3 tarjetas rojas en un día por razones cada vez más absurdas menos de una semana después de que pedí observaciones no anunciadas. Dije que esto era una clara represalia y que debía detenerse de inmediato. Luego abracé a Lily mientras lloraba y le dije que nada de esto era culpa suya, y que yo lo iba a arreglar. A la mañana siguiente, Maribel me envió un mensaje de texto diciendo que se había encontrado con la hermana de la maestra Estrada, Carla, en el estacionamiento de maestros. Carla enseñaba 4º grado en el mismo edificio y aparentemente había estado esperando hablar con alguien sobre lo que estaba sucediendo. Maribel dijo que Carla parecía nerviosa cuando se le acercó, mirando alrededor como si no quisiera que nadie las viera hablando. Carla le dijo a Maribel que su hermana había cambiado en los últimos 2 años, volviéndose más rígida y enojada por todo. Se quejaba constantemente de los padres titulados que cuestionaban sus métodos y de los niños problema que no podían seguir reglas simples. Carla dijo que había intentado hablar con su hermana sobre ser más flexible, pero la maestra Estrada insistía en que los niños de hoy necesitaban límites más estrictos y consecuencias más duras o nunca aprenderían respeto. Maribel preguntó si Carla había notado que su hermana atacaba a estudiantes específicos, y Carla se quedó callada por un largo momento antes de admitir que sí, había visto el patrón.
La maestra Estrada se fijaba en ciertos niños y encontraba fallas en todo lo que hacían mientras ignoraba los mismos comportamientos en otros estudiantes. Carla dijo que se sentía culpable por no hablar antes, pero la maestra Estrada era su hermana y no quería causar problemas familiares al reportarla. Maribel le agradeció por ser honesta, y Carla hizo que Maribel prometiera no mencionar de dónde venía la información, porque todavía tenía que trabajar en el mismo edificio. Esa tarde hice una cita con la doctora Maya Sánchez, una psicóloga infantil que la orientadora escolar me había recomendado discretamente. Llevé a Lily la semana siguiente y observé a través de la ventana mientras Maya hablaba con ella usando muñecas y actividades de dibujo. Lily hizo un dibujo de su salón de clases con ella misma parada sola frente a los otros niños, y cuando Maya le pidió que lo explicara, Lily dijo que ahí era donde tenía que pararse cuando se metía en problemas. Maya le preguntó cómo la hacía sentir eso, y Lily dijo que asustada y avergonzada porque todos la miraban fijamente. Dibujó otra imagen de ella misma con una gran tarjeta roja cubriendo todo su cuerpo. Después de la sesión, Maya me llamó a su oficina y dijo que Lily mostraba claros signos de ansiedad directamente relacionados con el ambiente del aula. Explicó que la humillación pública y el sistema de castigo impredecible habían creado una respuesta de miedo en Lily que afectaba su capacidad para aprender y sentirse segura en la escuela. Maya escribió una carta detallada documentando todo, incluyendo su recomendación profesional de que Lily fuera cambiada a un salón diferente de inmediato por su salud mental. Me entregó la carta en un sobre sellado y me dijo que se la diera directamente al director y que estaba disponible para hablar con la escuela si tenían preguntas sobre su evaluación. Programé otra reunión con el director Hernández al día siguiente, y llevé la carta de la psicóloga conmigo. Me senté frente a su escritorio y deslicé el sobre hacia él, diciéndole que estaba solicitando formalmente una transferencia inmediata de salón para Lily basada en daño psicológico documentado. Abrió la carta y la leyó lentamente, su expresión volviéndose más incómoda con cada párrafo. Cuando terminó, la dejó y dijo que mover a los estudiantes a mitad de año era perjudicial para su educación y para la dinámica del aula. Me incliné hacia adelante y le recordé que Carlos ya había compartido mis preocupaciones con todo el consejo escolar y que estaban muy interesados en escuchar cómo la escuela planeaba abordar una situación en la que una niña de segundo de primaria necesitaba terapia debido al comportamiento de su maestra. La cara del director Hernández se puso roja y volvió a tomar la carta, leyéndola con más cuidado esta vez. Preguntó si realmente iría al consejo escolar con esto, y le dije que ya tenía copias de todo, incluida la carta de Maya, mi documentación de las observaciones del aula y declaraciones de otros padres. Se recostó en su silla y se frotó las sienes. 3 días después, el director Hernández me llamó a su oficina y dijo que había hablado con la maestra Silva, la otra maestra de segundo grado, y que ella estaba dispuesta a aceptar a Lily en su salón, pero necesitaba tiempo para preparar a ambas maestras para la transición y asegurarse de que saliera bien. Dijo que no podía hacerlo de inmediato porque había procedimientos que seguir. Saqué mi teléfono y abrí mi calendario, contando 7 días desde esa mañana. Le dije que Lily estaría en el salón de la maestra Silva para esa fecha y si no lo estaba, asistiría a la próxima reunión del consejo escolar con mi documentación completa y la carta de Maya. Ya había confirmado la fecha de la reunión con Carlos y sabía que podía entrar en la agenda. El director Hernández parecía querer discutir, pero en su lugar solo asintió y dijo que haría que sucediera. Le agradecí su cooperación y salí de su oficina sintiendo que finalmente podía respirar bien por primera vez en meses. Esa noche sonó mi teléfono con un número que no reconocí. Contesté y escuché la voz de la maestra Estrada temblorosa y enojada al mismo tiempo. Dijo que había oído hablar de la solicitud de transferencia y quería hablar conmigo directamente sobre esta situación. Me quedé callada y la dejé hablar. Dijo que estaba tratando de arruinar su carrera por una gestión normal del aula, que había estado enseñando durante 15 años y nunca había tenido problemas como este antes. Su voz se hizo más fuerte mientras hablaba, diciendo que si yo hubiera disciplinado mejor a Lily en casa, nada de esto estaría sucediendo. Sentí mi mandíbula apretada, pero mantuve mi voz tranquila cuando finalmente respondí. Le dije que hacer que niños de 7 años se paren frente a sus compañeros y se disculpen por tener sentimientos no era normal, y que darle a una niña una tarjeta roja por llorar cuando tenía una rodilla sangrando no era gestión del aula. La maestra Estrada comenzó a llorar y a decir que yo no entendía lo difícil que era enseñar cómo los padres con derechos habían hecho imposible su trabajo. Le dije que llamar a los padres con derechos cuando abogaban por sus hijos decía todo lo que necesitaba saber sobre su filosofía de enseñanza. Luego colgué. Mis manos temblaban, pero me sentí bien por no dejar que me manipulara para sentirme culpable. El lunes siguiente por la mañana acompañé a Lily al salón de la maestra Silva en lugar del de la maestra Estrada. La maestra Silva nos recibió en la puerta con una cálida sonrisa y le mostró a Lily dónde estaba su nuevo escritorio, justo al lado de una niña que inmediatamente comenzó a contarle a Lily sobre el cuyo de la clase. Vi los hombros de Lily relajarse mientras la maestra Silva explicaba las rutinas del aula con una voz amable y paciente. No había tarjetas de colores en la pared, solo un cuadro con los nombres de todos y calcomanías por trabajos completados. Cuando recogí a Lily esa tarde, en realidad estaba sonriendo y hablando rápido sobre todo lo que habían hecho. Dijo que la maestra Silva les dejaba tomar pañuelos cuando los necesitaran y no se enojaba cuando alguien hacía una pregunta durante la instrucción. Esa noche en la cena, Lily se comió todo lo que había en su plato sin quejarse de dolor de estómago.
Al día siguiente, la maestra Silva me envió un correo diciendo que Lily era una estudiante encantadora que participaba activamente en las discusiones de clase y seguía las instrucciones maravillosamente. Dijo que Lily parecía un poco nerviosa al principio, pero que ya estaba haciendo amigos y adaptándose bien al nuevo ambiente del aula. 2 días después, Maribel llamó y preguntó si podía reunirme con ella y Alicia para tomar un café. Cuando llegué allí, ambas parecían agotadas y estresadas. Maribel dijo que Emma seguía recibiendo tarjetas rojas casi a diario y llegaba a casa llorando, y el hijo de Alicia había empezado a tener pesadillas sobre la escuela. Querían saber si les ayudaría a transferir a sus hijos también. Saqué mi carpeta con copias de toda mi documentación y les expliqué exactamente lo que había hecho. Les mostré cómo documentar incidentes específicos con fechas y horas, cómo solicitar reuniones con el director y qué decir, y cómo lograr que sus hijos fueran evaluados por un psicólogo si fuera necesario. Maribel dijo que Carlos ya le había dicho que las apoyaría con el consejo escolar y Alicia estaba lista para luchar tan duro como fuera necesario para proteger a su hijo. En 2 semanas, tanto Emma como el hijo de Alicia fueron trasladados a diferentes salones. Luego, otra madre que apenas conocía me llamó pidiendo ayuda y su hija también fue transferida. El director Hernández ya no podía fingir que se trataba solo de una madre difícil haciendo quejas irrazonables. 3 estudiantes más habían dejado el salón de la maestra Estrada en menos de un mes y el patrón era imposible de ignorar. Carlos me llamó una noche y dijo que el consejo escolar había programado una sesión especial para discutir la situación. La supervisora escolar del distrito se estaba involucrando porque múltiples familias habían presentado quejas formales, y el consejo no podía seguir manejándolo a nivel escolar. Dijo que Francisca Gómez estaba revisando toda la documentación de cada familia, incluidas mis notas de observación del aula, las evaluaciones de la psicóloga y las cadenas de correos electrónicos con el director Hernández. Carlos me dijo que Francisca ya le había dicho al director Hernández que su falta de atención a las quejas anteriores había creado un problema grave que ahora requería intervención a nivel de distrito. El director había tratado de explicar que la maestra Estrada era una maestra veterana con un historial establecido, pero Francisca aparentemente cerró eso rápido, señalando que su trabajo era supervisar a todos sus maestros, independientemente de su antigüedad. Carlos dijo que las próximas semanas iban a ser intensas, pero el distrito finalmente estaba tomando esto en serio. El lunes siguiente por la mañana, la maestra Estrada no se presentó a la escuela. Una maestra suplente se hizo cargo de su salón, y la oficina envió un breve correo electrónico diciendo que la maestra Estrada estaba bajo licencia administrativa mientras el distrito realizaba una investigación. Escuché de Maribel que la suplente era joven y amable y los niños en ese salón se relajaron visiblemente en el momento en que entró. Los padres comenzaron a informar que sus hijos de repente disfrutaban de la escuela nuevamente, que los dolores de estómago matutinos y los síntomas de ansiedad estaban desapareciendo. Una mamá me dijo que su hija había dejado de tener pesadillas sobre meterse en problemas en la escuela. Otra dijo que su hijo en realidad se ofrecía a responder preguntas en clase nuevamente en lugar de quedarse callado para evitar la atención. El cambio fue inmediato y obvio, lo que hizo aún más claro lo mal que habían estado las cosas con la maestra Estrada. Durante la investigación, 2 padres de exalumnos se comunicaron conmigo a través de la red de padres de la escuela. Dijeron que sus hijos habían estado en la clase de la maestra Estrada en años anteriores y tuvieron experiencias similares con tarjetas rojas excesivas y humillación pública. Ambas familias se habían quejado con el director Hernández en ese momento, pero él les dijo que los métodos de la maestra Estrada eran efectivos y que sus hijos necesitaban endurecerse y aprender a manejar las críticas. Una madre dijo que su hija había llorado todas las mañanas antes de la escuela ese año entero, pero les habían dicho que era estrés normal de adaptación. Los otros padres dijeron que su hijo había desarrollado una ansiedad tan severa que terminaron sacándolo para educarlo en casa al año siguiente. Ambas familias dijeron que finalmente habían dejado de luchar contra el sistema y solo intentaron sobrevivir el año, pero deseaban haber presionado más. Ahora querían que sus experiencias fueran documentadas como parte de la investigación para mostrar que este no era un problema nuevo. Reenvié las historias de ambas familias a Francisca, junto con toda mi documentación, y ella agregó todo al archivo oficial de investigación. El proceso de revisión del distrito tomó otras 3 semanas mientras entrevistaban a más padres. Revisaban el expediente personal de la maestra Estrada y consultaban con el sindicato de maestros sobre sus opciones. Francisca me llamó un martes por la tarde y me preguntó si podía ir a su oficina al día siguiente para discutir el resultado. Llegué al edificio del distrito y encontré a Francisca esperando en una pequeña sala de conferencias con una carpeta llena de papeles. Me dijo que el distrito había decidido ofrecerle a la maestra Estrada la jubilación anticipada en lugar de pasar por el proceso de despido. Sentí que se me caía el estómago porque sonaba como si la maestra Estrada se estuviera saliendo con la suya, pero Francisca explicó rápidamente que tenían pruebas más que suficientes para despedirla directamente. El problema era que el sindicato de maestros lucharía contra el despido y arrastraría el proceso durante al menos 2 años, tal vez más. Y durante todo ese tiempo la maestra Estrada estaría enseñando o cobrando su sueldo completo mientras estaba bajo licencia administrativa. Con la oferta de jubilación anticipada, se iría en 2 semanas y nunca se le permitiría enseñar en este distrito nuevamente. También perdería la oportunidad de trabajar en cualquier otro distrito del estado porque la jubilación anticipada se anotaría en su expediente con las circunstancias.
Francisca dijo que no era justicia perfecta, pero era la forma más rápida de asegurarse de que la maestra Estrada nunca tuviera otro salón de niños para dañar. La maestra Estrada aceptó la oferta de jubilación 3 días después. El consejo escolar se reunió la semana siguiente para abordar el papel del director Hernández en la situación. Carlos me llamó después de la reunión y dijo que se había puesto tensa con varios miembros del consejo exigiendo respuestas sobre por qué Hernández había ignorado tantas quejas de los padres a lo largo de los años. El consejo votó para reprenderlo formalmente por no supervisar adecuadamente a su personal y por no documentar ni enviar preocupaciones graves de los padres al nivel del distrito. Carlos me dijo en voz baja que Hernández estaba pendiendo de un hilo y un incidente más de cualquier tipo le costaría su trabajo. El consejo también votó para implementar nuevas políticas que requieren que los directores mantengan registros detallados de todas las quejas de los padres y envíen inmediatamente cualquier cosa que implique un daño potencial a los estudiantes a la oficina del distrito. Crearon un puesto de enlace para padres en cada escuela para que las familias tuvieran a alguien más con quien hablar, además del director cuando surgieran problemas. Pasaron 6 meses y Lily volvió a transformarse en la niña feliz que había sido antes de segundo de primaria. El salón de la maestra Silva se convirtió en su lugar seguro donde participaba en discusiones, ayudaba a otros estudiantes y realmente esperaba con ansias la escuela cada mañana. Todavía se tensaba a veces cuando cometía errores en las tareas y la atrapaba revisando mi cara para ver si estaba decepcionada, pero su terapeuta dijo que esas respuestas se desvanecerían con el tiempo y las experiencias positivas. Agradecí cada día haber luchado en lugar de aceptar que el segundo grado simplemente sería un año terrible para sobrevivir. Otros padres comenzaron a llamarme cuando tenían problemas en la escuela pidiendo consejos sobre cómo abogar por sus hijos, y los ayudé a documentar preocupaciones y navegar por el sistema que había intentado con tanto esfuerzo proteger a la maestra Estrada en lugar de proteger a los niños.